Buen día, el equipo número 2 va a presentar el tema de linfocitos y el equipo está integrado por Alexander Baruch, Carla Pérez, Julia Guzmán y Sebastián Pineda. A manera de introducción, el equipo va a hablar de los linfocitos, los cuales tienen mucha importancia tanto en el estudio como en la vida diaria, ya que son células del cuerpo que nos ayudan a detectar microorganismos patógenos y posterior a ello ayudan a eliminarlos a través de diversos mecanismos. Para esto abordaremos los siguientes temas, empezando por generalidades, linfocitos B, linfocitos T y por último los linfocitos natural killer. Los linfocitos son las principales células funcionales del sistema linfático o inmunitario. Los linfocitos son los granulocitos más comunes y representan aproximadamente el 30% del total de los leucocitos sanguíneos. Para comprender la función de los linfocitos, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los linfocitos que se encuentran en la sangre o linfa representan células inmunocompetentes, es decir, células que han adquirido la capacidad de reconocer y responder a antígenos y están en tránsito desde un tejido linfático a otro. Son células redondas en el frotis sanguíneo, pero pueden ser polimorfas a medida que migran a través del tejido conjuntivo. Son algo más grandes que los eritrocitos, de 8 a 10 micrómetros de diámetro y presentan un núcleo redondo ligeramente hendido que ocupa la mayor parte de la célula. El núcleo es denso, rico en heterocromatina y está colocado algo fuera del centro. Además, el citoplasma está situado de forma periférica, se tiñe de color azul pálido y contiene unos pocos gránulos azurófilos. En los tejidos asociados al sistema inmunitario se pueden identificar tres grupos de linfocitos: pequeños, medianos y grandes, con un diámetro que va desde 6 a 30 micrómetros. Los linfocitos grandes son linfocitos activados que poseen receptores de superficie que interaccionan con un antígeno específico o linfocitos destructores naturales, que son los NK. En el torrente sanguíneo, la mayoría de los linfocitos son pequeños y medianos, de 6 a 15 milímetros de diámetro. En su mayoría, más del 90% son linfocitos pequeños. En el organismo hay tres tipos de linfocitos distintos desde el punto de vista funcional: los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos natural killer. La caracterización de los tipos de linfocitos se fundamenta en su función, no en su tamaño o morfología. Los linfocitos T se llaman así porque sufren diferenciación en el timo. Los linfocitos B se llaman así debido a que fueron identificados en su momento como una población separada en la bolsa de Fabricio de las aves y en los órganos bursa equivalentes, por ejemplo, médula ósea de los mamíferos. Las células destructoras naturales se originan de las mismas células precursoras que los linfocitos B y T y se denominan así porque están programadas para destruir cierto tipo de células transformadas. La inmunidad humoral está medida por proteínas llamadas anticuerpos, que son los que producen células conocidas como linfocitos B. Los anticuerpos se secretan en la circulación y los líquidos de las mucosas y neutralizan y eliminan microbios y toxinas microbianas presentes fuera de la célula del huésped, en la sangre y en las luces de órganos mucosos. De este modo, los linfocitos B reconocen antígenos microbianos extracelulares. Los anticuerpos pueden reconocer muchos tipos diferentes de moléculas, incluidos proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos y lípidos. Los antígenos solubles y los que están en la superficie de los microbios y otras células pueden unirse a estos receptores del linfocito B para el antígeno, lo que inicia el proceso de activación del linfocito B. Esto conduce a la secreción de formas solubles de anticuerpos con la misma especificidad antigénica que los receptores de membrana. Los linfocitos B reconocen y responden al antígeno en los folículos del ganglio linfático. Se diferencian en células secretoras de anticuerpos, que son los que permanecen en los ganglios linfáticos o migran a la médula ósea. También existe un tipo de linfocito B1, los cuales son una población de linfocitos B
y se localizan sobre todo en la cavidad peritoneal y en los tejidos mucosos. Otro tipo de linfocito B son los que se hallan en la zona marginal y están presentes en los bordes de los folículos linfáticos en el vaso y otros órganos. También participan en las respuestas rápidas de anticuerpos a los microbios ricos en polisacáridos transportados por la sangre. Los linfocitos B reconocen al C3D que está unido al microbio por medio de un receptor para el C3D. La combinación del reconocimiento del antígeno y del C3D inicia el proceso de diferenciación del linfocito B en células secretoras de anticuerpos. De este modo, un producto del complemento sirve de segunda señal para las respuestas inmunitarias humorales. Los ganglios linfáticos y el vaso contienen además una población de células llamadas células dendríticas foliculares, cuya función es mostrar los antígenos a los linfocitos B activados. Los linfocitos B maduran en la médula ósea. Estos lugares en los que se producen generan linfocitos maduros que se llaman órganos linfáticos generadores. Los linfocitos maduros salen de estos y entran en la circulación y en los órganos linfáticos periféricos también, donde pueden encontrarse con el antígeno frente al cual expresan receptores específicos. Los progenitores comprometidos del linfocito B proliferan y dan lugar a un gran número de precursores de linfocitos B denominados prolinfocitos B. El repertorio de linfocitos B se modela. Además, gracias a la selección negativa, en este proceso, si un linfocito B inmaduro se une con alta afinidad a un antígeno multivalente en la médula ósea, puede reactivar a la enzima recombinasa. Sufre una recombinación adicional de cadena ligera y genera una cadena ligera diferente, es decir, cambiar la especificidad del receptor para el antígeno. Es un proceso conocido como la edición del receptor. Los linfocitos T son tipos de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario. Estos ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. También se les llaman células T y timocitos. Estos se generan en la médula ósea y a diferencia de las células B que maduran dentro de esta, las células T migran a la glándula timo para madurar. Esas células, su maduración, expresan en su membrana una molécula de unión antígeno única, denominada receptor de célula T o TCR. Existen dos subpoblaciones de células T bien definidas: las células T colaboradoras o TH y células T citotóxicas o TC. Ambos tipos pueden distinguirse entre sí por la presencia de glicoproteínas de membrana CD4 o CD8 en su superficie. Las células T que muestran CD4 suelen funcionar como células TH, en tanto las que exhiben CD8 lo hacen casi siempre como células TC. Un tercer tipo recién caracterizado de células T, también conocido como linfocito T regulador, porta CD4 en su superficie, pero puede distinguirse de las células por marcadores de superficies a su fase de activación. En cuanto a los receptores de linfocitos T, la mayoría de estos únicamente pueden identificar antígenos unidos a proteínas de membrana celular, llamadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. Estas son glucoproteínas polimórficas que se encuentran en las membranas celulares. Existen dos tipos: la clase 1, que casi todas las moléculas nucleares de las especies de vertebrados expresan, y las moléculas de clase 2, que solo las células presentadoras de antígeno o APC expresan. Cuando un linfocito T virgen encuentra antígeno asociado con una molécula MHC, en una célula prolifera y se diferencia en linfocitos T de memoria y varias células T efectoras. Una vez que la célula TH reconoce un complejo de antígeno y molécula MHC, clase 2, interactúa con él, se activa, experimenta una transformación metabólica y comienza a secretar diversas citoquinas. La activación de las ramas humoral y mediada por células del sistema inmunitario requiere producción de estas. Además, estas citoquinas tienen una función importante en la activación de linfocitos B, linfocitos TC, macrófagos y varios tipos celulares más que intervienen en la inmunoreacción. Las diferencias de estos tipos de citoquinas producidas por células TH activadas tienen como resultado diferentes patrones de inmunoreacción.
En cuanto a la respuesta a la activación, una posible respuesta es la inducción de un cambio en linfocitos TC para formar linfocitos T citotóxicos o CTL. Estos exhiben actividad citotóxica o de destrucción celular. Tienen una función vital en la vigilancia de las células del cuerpo y la eliminación de cualquiera que exhiba antígeno, como células infectadas por virus, células tumorales y células de un injerto de tejido extraño. Las células natural killer son unos tipos de linfocitos de estructuras grandes y granulares. Esto pues presentan una gran cantidad de gránulos citoplasmáticos de naturaleza secretora lítica. Debido a su naturaleza, estos son unos componentes esenciales para el sistema inmunitario innato del organismo. Estos poseen actividad citotóxica contra una amplia gama de células tumorales y contra células infectadas por determinados virus, y constituyen del 5 al 10% de los linfocitos en sangre periférica humana. También reconocen células tumorales o infectadas por virus a pesar de que carecen de receptores específicos de antígeno. Y la mayoría de estas no va a contar con receptores de células T o inmunoglobulinas incorporadas en sus membranas plasmáticas. Es decir, que no van a expresar las moléculas de membrana ni los receptores que distinguen a los linajes de las células B y T. Las células natural killer van a reconocer blancos celulares potenciales de dos modos distintos. La primera utilizan receptores de células natural killers para distinguir anormalidades, tales como una disminución en la presencia de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, o también con el perfil poco común de antígenos de superficie que poseen algunas células tumorales y células infectadas por ciertos virus. En algunos casos, estos dos tipos de células anormales van a exhibir antígenos contra los cuales pues, el sistema inmunitario ya ha puesto una respuesta al anticuerpo, de tal forma que esos antitumorales o antivíricos. Debido a que las células natural killer van a expresar un receptor de membrana, CD16, para una región específica de la molécula de anticuerpo, estos van a poder unirse a estos anticuerpos. De tal forma que una vez que se ha reconocido el potencial patógeno, las células natural killer van a liberar ganizas y porforinas, las cuales son sustancias proteicas cuya función es formar poros en la membrana celular del microorganismo, y por lo cual van a inducir su muerte celular. Unos ejemplos de mecanismos sería la lisis osmótica y la activación de caspasas. Y pues todos estos mecanismos van a provocar que la célula patógena vaya a perder su equilibrio osmótico, causando así su muerte de una forma rápida y efectiva. Como conclusión, los linfocitos son muy importantes, pues son células representativas del sistema inmunitario. Los linfocitos B elaboran anticuerpos participando en la inmunidad humoral. Los linfocitos T ayudan a destruir las células tumorales y a controlar las respuestas inmunitarias, participando en la inmunidad celular. Y por otra parte, los linfocitos natural killer van a participar en la eliminación espontánea de células tumorales y células infectadas por diversos patógenos, también siendo importantes en el sistema inmunitario innato. En sí, pues los linfocitos van a ayudar al cuerpo a reconocer invasores y destruirlos. Eso sería todo por nuestras partes, muchas gracias y pues ahí están las referencias que utilizamos para elaborar la presentación.